Hola a todos, mi nombre es Bernardo Solís, estudiante de la carrera de Ingeniería en Informática. En esta ocasión, en la clase de Ingeniería de Software, vamos a exponer tres temas importantes en el marco de trabajo de Scrum, los cuales son la estimación por puntos de historia, el Scrum Poker y puntos de historia versus horas. Eh, Como primer tema tenemos la estimación por puntos de historia. En la estimación por puntos de historia, cada vez que se tiene que estimar, esto siempre lo relacionamos con tiempo, lo cual es un error, porque pensamos en el tiempo que nos llevará para tener determinada función lista. En agilismo, la estimación por puntos de historia es referirse a la dificultad que pueda tener cada una de las tareas. Para estimar, lo primero que se debe tener claro es el objetivo para el cual estamos estimando. Esto se hace para saber con cuántas cosas se puede comprometer un equipo Scrum durante un sprint. Como sabemos que cada tarea tiene diferentes tipos de tamaño, es por eso que debemos de estimar para conocer la sumatoria de todas esas dificultades y saber hasta dónde podemos llegar a comprometernos como equipo durante la realización de un sprint. Considerando que la elección tomada la podamos realizar con la tranquilidad necesaria como para poder brindar nuestro mejor esfuerzo y no estar estresados al final de cada sprint queriendo cumplir con los objetivos planteados, lo que nos podría llegar a entregar un producto defectuoso. Como paso 1 tenemos la elección de un pivote, que es una de las técnicas que se deben de seleccionar en la estimación. Es la elección, el pivote es la elección de una historia de usuario donde todo el equipo tiene el conocimiento de cómo se realiza dicha actividad. Esta sirve de base para la medición para el resto del proyecto. A esta historia siempre se le denomina como el pivote de nuestro proyecto. Lo importante es que todos los miembros del equipo sepan cómo realizar este pivote independientemente el tiempo que pueda tomar de forma individual a los miembros del equipo. Esto nos sirve para poder dimensionar los demás elementos que tenemos. Eh, Como primer paso siempre es definir un pivote. Nuestro pivote será nuestra unidad de medida para el resto del proyecto. Este nos permitirá visualizar el grado de dificultad del resto de las tareas. Si estas tareas serán fáciles eh, o si serán más difíciles en relación a nuestro pivote. Para poder identificar nuestro pivote, este debe ser una historia de usuario que no sea tan pequeña, que tenga un grado de dificultad considerable y que es importante que todo el equipo sepa cómo poderlo desarrollar. Es común que dentro de nuestro equipo existan historias de usuario con un grado de dificultad más pequeño que el de nuestro pivote, como también habrán historias de usuario con un grado de dificultad superior al de nuestro pivote. Lo importante es que este nos ayude a comparar el grado de dificultad de cada una de las tareas en el resto del desarrollo de nuestro proyecto. También es importante que todos los miembros tengan claro o entiendan de forma similar nuestro pivote, ya que de existir diferencias en la forma como los miembros del equipo lo entienden, esto podría traer dificultad de entendimiento en el equipo, lo que sería difícil llegar a un acuerdo. Como paso número 2 debemos puntuar nuestro pivote. La puntuación que le debemos de dar puede ser cualquier valor numérico. Este nos servirá para puntuar en las demás historias de usuario. Si es de menor dificultad tendría una puntuación menor, y si nuestra tarea es de mayor dificultad que la de nuestro pivote, pues tendrá una puntuación mayor a la de nuestro pivote. Como tercer paso tenemos que es comparar. Durante el sprint planning, el product owner explica la historia de usuario, se discute, y una vez todo el equipo esté claro con lo que se requiere, se pasa a la etapa de estimación, donde se comparan las historias de la historia discutida con nuestra historia pivote, dándole una puntuación de acuerdo al grado de dificultad de esta.
Siempre va a existir incertidumbre respecto a la historia de usuario, sobre todo aquellas que estén con una puntuación por encima de la puntuación de nuestro pivote. Así que entre más pequeña sea nuestra historia de usuario, menos incertidumbre va a haber, y entre más claro esté nuestra historia pivote, también menos incertidumbre va a haber. Como también que entre más claro estén los criterios de aceptación de cada una de las historias, también eso ayudará a que no exista mucha incertidumbre. Luego surge la pregunta, cuando paramos. En este punto quienes deciden son las personas que van a realizar el incremento del producto en cada sprint. Esto en el primer sprint es especial, ya que no existe un pasado, no tenemos un historial con el cual podamos tener como parámetro. No se conoce la velocidad con la que nuestro equipo iniciará el proyecto. Por ende, en el primer sprint el equipo decide hasta dónde puede llegar, y a partir de ahí se comienza a encontrar una velocidad. Es decir, que si en el primer sprint se llegaron a realizar un determinado número de historias, esto nos servirá de parámetro para la selección de la cantidad de historias de usuario en el siguiente sprint. Si el equipo ha sido optimista y no cumplió con lo comprometido para el siguiente sprint, tiene la oportunidad de comprometerse con menos puntos de historia. Y en caso contrario, si el equipo le sobró algo de tiempo en el desarrollo de un sprint, para el siguiente sprint puede comprometerse con más puntos de historia de usuario. El objetivo principal es lograr encontrar esa cantidad de puntos de historia de usuario que le permitan al equipo la oportunidad eh, de cumplir con lo comprometido, con los objetivos, y también optimizar el desarrollo aprovechando todo el tiempo posible. Nuestro segundo tema es el Scrum Poker. Eh, el Scrum Poker es una actividad vista como un juego, donde cada integrante del equipo cuenta con varias cartas con diferentes numeraciones. Estas pueden ser de forma física o digital. El objetivo es que estas nos ayuden a puntuar cada una de las historias de usuarios de las que se van discutiendo. El Scrum Poker se utiliza para comparar la dificultad de una historia de usuario con otra historia de usuario, o poder determinar su grado de dificultad y no su tiempo de demora. Para esta actividad, después de discutir los criterios de aceptación y una vez se tienen claros los objetivos de dicha historia, así como también los criterios de aceptación, cada uno de los integrantes saca su carta de acuerdo al grado de dificultad que estimó que puede tener la historia de usuario discutida. Es importante que mientras esto ocurre no hacer ningún comentario respecto al grado de dificultad que tiene la historia de usuario, ya que esto podría llegar a sesgar el resultado final en la puntuación a dar. Es decir, que si un usuario, mientras se discuten los criterios de aceptación, comenta que es una historia fácil de realizar, esto podría llegar o influir en lo que los demás integrantes piensen, que a veces en efecto es fácil de realizar y por ende darle una puntuación baja. De igual forma podría ocurrir en caso contrario. Si un integrante comenta que es una tarea difícil de realizar, la puntuación de los demás integrantes podría estar influida y podría llegar a ser demasiado alta. Una vez se tienen claros los criterios de aceptación, los integrantes del equipo muestran sus cartas. Es normal que existan diferencias entre la puntuación individual del cada uno de los integrantes, ya que este paso se le da, ya en este paso pues se le da la oportunidad de justificar su puntuación a quien dio menos puntos y el que dio la mayor cantidad de puntos. Una vez escuchadas las razones por lo cual el puntaje dado, entonces se procede a una segunda votación o una segunda estimación. Ya en esta etapa los números serán más cercanos dependiendo cuál de las dos razones expuestas de los integrantes sea la más convincente.
Una vez realizada la segunda votación, Scrum recomienda dejar la puntuación más alta, debido a la incertidumbre que siempre va a existir. En Scrum, como que tenemos tres cartas adicionales. La primera nos dice que o se saca cuando el equipo considera que es una historia de usuario muy grande que no se podrá realizar en un sprint. Entonces esta carta significa que tenemos que dividir esta historia de usuario. La segunda carta nos dice que no se tiene ni la más remota idea del grado de dificultad que tiene la historia de usuario, porque no se tiene referencia o no hay un historial de una historia similar. La tercera nos dice que ya estamos cansados, que se ha estado mucho tiempo estimando y que se está calificando o estimando solo por salir del paso. Entonces lo que significa que se está solicitando un break para poder aclarar mejor la mente y poder continuar después. Nuestro segundo tema o tercer tema es puntos de historia versus horas. Es importante entender que no podemos estimar las historias de usuario en tiempo, ya que el tiempo no es lo mismo que dificultad. Las velocidades con las que trabajan individualmente cada uno de los integrantes son diferentes y el tiempo de un integrante no es el mismo con el del otro. Siempre aquellos integrantes que llevan más tiempo en el equipo y que tengan mayor conocimiento realizarán más puntos de historia de usuario en relación a aquellos integrantes que llevan menos tiempo o que no tengan el mismo conocimiento. Se espera que con el tiempo y a medida se vayan desarrollando cada uno de los sprints, aquellos usuarios que no tienen mucho conocimiento lo vayan adquiriendo y de esta forma podrían ir desarrollando más puntos de historia de usuario y de este modo ir incrementando su productividad dentro del equipo. La estimación de puntos de historia de usuario se hace porque son los puntos totales que el equipo pueda desarrollar en conjunto, y esa es la razón por la que no se puede estimar en horas, ya que cada integrante tendrá tiempos de desarrollo distintos para cada una de las historias de usuario o criterios de aceptación. Esto ha sido todo, muchas gracias.